En el cielo, cada uno de los ángeles tenía su propósito: alabar, liderar, comunicar. Pero había aún un propósito que no cualquiera era capaz de poseer: la muerte. Azrael, el ángel de la muerte. Azrael se encontraba ante el trono del Altísimo, en la sala del Consejo Celestial, donde se tomaban las decisiones que regían la eternidad. Su apariencia era imponente, ojos que parecían reflejar el abismo y un manto que se fundía con la oscuridad misma, una presencia que imponía respeto y temor. Pero aún no era lo que la humanidad conocería. Gabriel, el ángel mensajero, estaba de pie cerca del trono, su rostro sereno, como siempre. A su lado, Miguel, el líder de las huestes celestiales, observaba con atención, sus alas extendidas como un escudo, sus ojos siempre alertas. Ambos esperaban el momento decisivo, ese que cambiaría el curso de los cielos y de la tierra. Azrael miraba al suelo. Una sombra de incertidumbre cruzaba por su mente, una sensación que jamás había experimentado. El llamado del Altísimo había sido claro. El consejo se reuniría, pero el motivo era desconocido. Algo estaba por ocurrir. ¿Por qué la convocatoria?, preguntó Azrael, su voz grave, casi apagada por la magnitud del lugar. Gabriel, con su habitual serenidad, se giró hacia él. Quizás esta sea la última vez que se hable de lo que está por venir. Todos tienen un propósito, incluso tú, Miguel, que se mantenía más distante, observó a los dos. El propósito nunca es cuestionado en este lugar, pero la voluntad de Dios sí. Debemos estar preparados para lo que se nos ha pedido, aunque no entendamos el motivo. Un murmullo de ángeles resonó por la sala, pero nadie se atrevió a romper el silencio que se había instalado. Finalmente, la luz del trono brilló más intensamente, como si el propio Creador estuviera a punto de hablar. «Azrael», dijo una voz que llenó todo el espacio, un eco que resonaba en cada rincón del universo. Era la voz de Dios, profunda y todopoderosa. «Mi siervo, la hora de tu destino ha llegado». Azrael levantó la vista. Su pecho se tensó, y un temblor recorrió sus alas. La sensación de lo desconocido se apoderó de él. «Mi destino, Señor». «Serás el ángel de la muerte, el encargado de guiar las almas de los humanos a su descanso eterno. Tú serás el que corte el lazo entre vida y muerte, el que determine el fin del ciclo». Un escalofrío recorrió su ser. El peso de esas palabras le atravesó como un rayo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Dios no respondió de inmediato. En su lugar, Miguel dio un paso al frente. «Azrael, el orden que debes seguir no es algo que se elija, sino algo que se recibe. Tú no has sido seleccionado por tu fuerza ni por tu valor, sino por tu equilibrio, por tu imparcialidad». Gabriel añadió: «El destino de las almas no puede depender de sentimientos ni de intereses. Solo tú, Azrael, que has conocido el frío vacío de la muerte, podrás desempeñar este papel». Azrael asimiló las palabras de ambos, pero aún no podía comprender del todo. La muerte. Él, que siempre había sido un observador, un testigo distante de los eventos terrenales, ahora sería la mano que decidiría el fin de esas vidas. «Pero, Señor», insistió Azrael, su voz un susurro lleno de inquietud, ¿no es este un destino demasiado pesado? ¿No hay otro ángel que pueda...? «No», interrumpió la voz divina, llena de calma, pero inquebrantable. «El equilibrio de la vida y la muerte no puede ser alterado. El caos que podría surgir si otro ángel tomara este cargo sería catastrófico. Tú eres la voluntad de mi juicio». Azrael guardó silencio. El temor que había sentido anteriormente se transformó en una certeza amarga. No había vuelta atrás. Su papel estaba sellado. En ese momento, el cielo se tornó oscuro, una nube de sombra que emergió de las profundidades del firmamento.
De la negrura emergieron otras figuras, seres de aspecto etéreo, pero con una presencia tan aterradora que hicieron que todos los ángeles presentes retrocedieran. ¿Quiénes son estos?, preguntó Miguel, su tono más desafiante que nunca. Gabriel se adelantó, manteniendo la paz. Son los ángeles que supervisan los juicios más oscuros. Son los heraldos de la muerte. Uno de los seres dio un paso al frente, su rostro cubierto por una máscara oscura. No has recibido el título aún, Azrael. Para ser el ángel de la muerte, debes probar tu voluntad. No es un destino que se dé sin ser probado. Azrael frunció el ceño. ¿Qué quieren de mí? El ser enmascarado levantó la mano y una visión oscura apareció ante Azrael. Imágenes del mundo humano comenzaron a girar ante sus ojos. Humanos sufriendo, muriendo, combatiendo entre ellos por poder, amor y venganza. El caos de su existencia, la lucha constante entre el bien y el mal. Debes comprender, Azrael. Los humanos no son solo sujetos a la muerte física. Ellos crean su propia condena, su propio juicio. Tienes que aprender a separar la vida del alma. La visión desapareció y Azrael sintió un vacío en su ser. Algo dentro de él había cambiado. La muerte no era solo una tarea, era un peso eterno, y no podía simplemente eliminar el sufrimiento de los seres humanos. ¿Qué se espera de mí?, Azrael preguntó con una voz que había perdido su antigua seguridad. Los heraldos de la muerte se acercaron a él, y uno de ellos habló con voz grave. Tu tarea no es solo llevar las almas a su descanso, Azrael. Deberás decidir quién vive, quién muere, y la muerte no será solo una liberación. Habrá quienes no merezcan descansar. Una sombra se cernió sobre la sala. Azrael comprendió que el camino por delante sería mucho más difícil de lo que había imaginado. La muerte no era solo una tarea, sino una constante lucha, una batalla en la que cada alma tendría un peso, un juicio que iba más allá del simple acto de morir. Debes ir al mundo mortal, Azrael. Debes conocer la carga de tu destino en la tierra para comprender lo que realmente es ser el ángel de la muerte. La última palabra de Dios resonó con fuerza. Azrael, de pie ante el trono, comprendió que su destino había cambiado para siempre. El cielo comenzó a calmarse, pero la sensación de la misión que se avecinaba seguía pesando sobre él, más profunda que nunca. Azrael había recibido su destino, pero la certeza de lo que debía hacer le llegaba como una sombra que se deslizaba silenciosa, aún incierta, en lo más profundo de su ser. El aire del cielo parecía haberse vuelto denso, y mientras los demás ángeles se dispersaban por la vastedad del reino celestial, Azrael permaneció allí, contemplando la vastedad del trono de Dios, la luz cegadora que lo envolvía todo. Miguel y Gabriel se encontraban cerca, observando el proceso de transformación que comenzaba a tomar forma. No era algo que se pudiera entender fácilmente. No era solo un cambio físico, sino espiritual. Azrael sentía cómo cada fibra de su ser comenzaba a ajustarse al nuevo propósito que se le había encomendado. «Es el momento, Azrael», dijo Gabriel, sus palabras cálidas, pero con una cierta tristeza. Miguel asintió, su rostro severo, sin la habitual calma. Sabía que lo que Azrael iba a vivir cambiaría no solo a él, sino al propio orden celestial. Azrael cerró los ojos, sintiendo cómo su alma se extendía más allá de lo que había conocido, abrazando la oscuridad que se le ofrecía. La energía de la muerte, la esencia misma de su futuro papel, comenzó a fluir a través de él, arrancándole parte de su inocencia, su pureza, transformándolo en algo más. Cuando abrió los ojos, ya no era el mismo. Había algo en su mirada, un vacío que no existía antes. Las alas que en un momento fueron brillantes como la luz del día, se habían tornado oscuras, como sombras líquidas que se desplazan entre las grietas del mundo. Azrael, el ángel de la muerte,
ya no era simplemente un ser celestial. Había comenzado su metamorfosis hacia algo más profundo, algo más sombrío. ¿Así será siempre?, preguntó Azrael, su voz temblorosa mientras una oscura capa aparecía sobre sus hombros, como si el mismo abismo se hubiera materializado para cubrir su figura. Gabriel lo miró con compasión, pero sin palabras. Sabía que esa transformación no era algo que se pudiera detener. Aunque él mismo había conocido la misericordia, entendía que no todos los destinos en el cielo estaban destinados a la luz. Miguel, sin embargo, habló con firmeza. Tu propósito está por encima de todo, Azrael. La muerte no puede ser deseada ni temida. Solo se debe aceptar. Y para aceptarla, debes convertirte en ella. Azrael miró sus manos, que ya no reflejaban la luz de la pureza celestial. En su lugar, solo quedaba un vacío que parecía consumir todo lo que tocaba. La túnica negra que ahora vestía se deslizaba suavemente como si fuera hecha de las mismas sombras de la noche eterna, cubriéndolo por completo, hasta su rostro. Su capucha negra cubría su mirada, pero de sus ojos emanaba una luz fría, la luz de la muerte misma. El ángel de la muerte ya no era solo un mensajero, ni un observador. Ya no caminaba en la luz de los cielos. Ahora era un ser que, como la muerte misma, permanecía en el borde de la existencia, la última frontera entre lo que es y lo que ya no será. Su aspecto, su forma, era solo un reflejo de lo que tenía que hacer: cortar el lazo que unía a las almas al cuerpo. La visión del futuro. Gabriel y Miguel se retiraron mientras Azrael permanecía en silencio. El cambio en él era palpable. La voz de Dios resonó en su mente, clara y sin reservas. Azrael, ángel de la muerte, tu misión es la siguiente. Serás enviado al mundo de los mortales, donde deberás cosechar las almas de aquellos que han llegado al final de su ciclo. No tendrás compasión ni piedad. Tu juicio será infalible, y la muerte que des no será alterada por las emociones humanas. Azrael sentía la frialdad en sus palabras, un vacío que invadía su ser. Él, que había sido creado en la perfección, ahora era una entidad que operaba más allá del alcance del amor y la justicia tal como los humanos la conocían. La muerte que traería no será una bendición, ni una maldición. Simplemente sería. ¿Y cuándo debo comenzar?, preguntó Azrael en su mente, su voz resonando entre las estrellas vacías. La respuesta fue inmediata. El momento llegará cuando el alma de un mortal esté lista para partir. No hay una fecha exacta. Será tu presencia, tu voluntad, lo que guiará el destino de esas almas. La muerte no se detiene y no se puede apresurar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Él no decidiría cuándo vendría la muerte, solo cuándo alcanzaría a aquellos destinados a ella. Su tarea sería infinita, sin descanso. De repente, un torbellino de luz oscura envolvió a Azrael, llevándolo fuera del reino celestial. La sala del consejo ya no estaba allí. Azrael estaba flotando ahora entre las estrellas, en el vacío del universo, mirando la tierra desde una distancia infinita. La visión de miles de almas esperando su llamado se desplegó ante él. Este es el mundo que debes vigilar, dijo la voz de Dios, ahora distante pero aún clara en su mente. La muerte no se trata solo de acabar con la vida, sino de entregar las almas a su juicio eterno. Tu deber será separar a los que merecen paz de los que deben vagar. Azrael observó a los humanos en la tierra, viendo sus luchas, sus alegrías y sufrimientos, viendo el amor que podían ofrecerse entre ellos, solo para perderlo en el siguiente aliento. El ángel de la muerte no podía intervenir. Su papel era uno de vigilancia, un guardián de la muerte, y sería él quien pusiera fin a las historias de esos seres frágiles. El primer llamado. De repente, una luz fugaz cruzó su visión.
Azrael se acercó, sintiendo una vibración en su ser. Algo lo guiaba hacia un pequeño pueblo en la tierra, donde la vida de un hombre estaba a punto de extinguirse. La escena frente a él era desgarradora. Un hombre, mayor y agotado, tendido en su cama. Su respiración era débil, pero su alma aún permanecía atada al cuerpo. Azrael no dudó. Extendió su mano, y su toque, más allá de la carne y el hueso, alcanzó al alma de ese hombre. En ese instante, la luz del alma comenzó a desvanecerse, y Azrael la guió hacia la oscuridad, hacia el más allá. La transformación había comenzado, y aunque el vacío que sentía lo envolvía, sabía que había algo más grande en juego. Ya no era un ángel de luz, ya no era el observador. Ahora, él era la sombra que seguía la voluntad divina, y la muerte que traía no se trataba de un fin, sino del inevitable paso hacia lo eterno. El viaje de Azrael hacia su transformación total acababa de empezar. Azrael, ahora completamente inmerso en su rol como ángel de la muerte, ya no era simplemente una figura distante observando desde las alturas. Su forma, envuelta en sombras y con su capucha negra que cubría su rostro, se había convertido en una presencia constante en la tierra. No descansaba, no sentía hambre, ni sueño, ni deseo. Solo estaba allí, entre las vidas que se apagaban y las que continuaban, guiando almas sin ningún tipo de juicio personal, solo cumpliendo con la voluntad de Dios. El paso del tiempo en el mundo humano era algo que Azrael percibía, pero de una manera que ya no podía comprender del todo. Las estaciones cambiaban, las guerras surgían, las culturas nacían y caían, pero para él todo se reducía a momentos, momentos en los que la vida de un ser humano llegaba a su fin. La guerra en la Tierra Santa. Azrael se encontraba ahora en medio de una guerra, un conflicto humano que parecía interminable. El estrépito de las batallas retumbaba a lo lejos, y los ecos de los gritos de los soldados heridos o caídos llegaban hasta él. El suelo estaba cubierto de sangre, y las almas que morían se deslizaban como sombras fugaces a través de la niebla de la guerra. Un joven soldado, aún con la mirada de miedo en sus ojos, luchaba por mantenerse en pie tras recibir una herida mortal. Azrael observó cómo el joven caía, sus manos intentando sujetar el aire como si tratara de aferrarse a la vida. El ángel de la muerte no se movió. No había compasión en su rostro, solo la inevitable presencia de lo que debía venir. Al momento de caer, el alma del soldado comenzó a elevarse, desprendiéndose del cuerpo que aún palpitaba con los últimos vestigios de vida. Azrael extendió su mano, y con ella, la sombra del joven fue arrastrada hacia el más allá. La guerra seguía, los soldados seguían luchando, pero en ese instante, el alma del joven había cruzado el umbral, llevada por Azrael a su destino eterno. No todo en la tierra era violencia. Había también amor, dulzura, sacrificio y dolor. En una pequeña aldea, dos jóvenes se habían prometido amor eterno. Vivían una vida simple, pero sus corazones latían con una intensidad inusual. Azrael observó desde las sombras cómo su amor florecía en la tranquilidad de la vida cotidiana. Un simple paseo por el campo, el susurro de promesas bajo el árbol en el que se habían encontrado por primera vez. Pero también vio lo que el destino tenía preparado para ellos. Una tarde, la joven cayó gravemente enferma. Azrael estaba allí, como siempre lo estaba, observando el proceso. La vida se le escapaba poco a poco. Sus ojos comenzaban a perder el brillo, y su respiración se hacía más lenta. Azrael podía sentir el instante exacto en que su alma se separaba de su cuerpo. El momento en que la luz de su vida comenzaba a desvanecerse. El hombre que la amaba estaba junto a su lecho, sosteniéndola en sus brazos, y aunque su alma no lo sabía, su final estaba cerca. Azrael observó en silencio, sin moverse.
El dolor del hombre no afectaba su juicio. No había lugar para la misericordia en su misión. Cuando la joven dio su último suspiro, su alma comenzó a levantarse de su cuerpo. El joven, en un acto de desesperación, trató de retenerla, de mantenerla en el mundo de los vivos, pero sus manos pasaron a través de ella como si fuera aire. Azrael, sin vacilar, extendió su brazo hacia el alma que se elevaba. La tomó, la guió y la alejó de la vida que había conocido. El joven gritó, pero su grito se perdió en el viento, mientras la vida de su amada se desvanecía en las sombras del más allá. El ciclo de la vida y la muerte parecía repetirse una y otra vez, pero en las ocasiones en que Azrael se encontraba en medio de una guerra, la presencia de la muerte era palpable y casi se podía tocar. En un campo de batalla vasto y sangriento, miles de hombres se enfrentaban, luchando por lo que creían ser su causa justa. La niebla se levantaba de los cuerpos caídos, y Azrael, como una sombra, se deslizaba entre ellos. En ese campo de batalla, una figura de gran tamaño, un guerrero imponente conocido por su fuerza inhumana, caía al suelo tras una feroz lucha. Azrael se acercó, sintiendo el poder de la vida y la muerte dentro de este hombre. A pesar de ser un guerrero legendario, su tiempo había llegado. No importaba la grandeza de su historia, ni los héroes que lo adoraban. La muerte no hacía distinciones. Pero algo sucedió cuando el alma del guerrero comenzó a elevarse. En lugar de ser llevada inmediatamente hacia el más allá, el alma vaciló, atrapada entre la vida y la muerte. Azrael, con una calma ominosa, extendió su mano hacia ella, pero antes de que pudiera tomarla, una sombra oscura emergió de la nada, una sombra mucho más densa y retorcida que cualquier otra que hubiera visto. Esta sombra se aferró al alma del guerrero, como si quisiera poseerla. Azrael no vaciló. Sabía lo que debía hacer. La sombra era una manifestación de algo que no pertenecía a este mundo, un espectro oscuro de las almas perdidas, las que no habían sido reclamadas ni por el bien ni por el mal. Azrael extendió su mano hacia la sombra y con un gesto imperioso la destruyó, dejando solo el alma del guerrero, que finalmente fue guiada al descanso. El campo de batalla, que había sido un caos, ahora quedaba en silencio, salvo por el susurro del viento. Azrael observó, sin expresión alguna, cómo las almas perdidas de los caídos se desvanecían en la negrura del más allá. A lo largo de los siglos, Azrael se vio arrastrado a muchos otros momentos como esos, viendo vidas comenzando y terminando, siendo testigo de todo tipo de sufrimiento y alegría humanas. Viajó entre los mortales, guiando las almas hacia su descanso, sin importar lo que significara para aquellos que dejaban atrás. Hubo momentos en que sentía una presión indescriptible, un deseo vago de intervenir, de hacer algo para cambiar el curso de los acontecimientos, para salvar a los que sufrían. Pero pronto se dio cuenta de que no podía. No era su papel, y aunque su existencia estaba marcada por la constante presencia de la muerte, no podía ceder ante la tentación del deseo. Azrael ya no era un ángel de luz, ya no era un ser que experimentaba lo que los humanos experimentaban. Se había convertido en una sombra, una presencia que siempre observaba, siempre guiaba, siempre cortaba el lazo de la vida sin interferir en el tejido mismo de la existencia. Pero a veces, cuando la brisa nocturna acariciaba su rostro, algo dentro de él despertaba, algo que recordaba los días en los que existía sin la carga de la muerte. Entonces, por un fugaz instante, Azrael preguntaba, ¿qué pasaría si pudiera hacer otra cosa? Pero esa pregunta nunca tenía respuesta. Azrael continuaba su viaje sin descanso, un testigo eterno, un viajero en la oscuridad, guiando las almas que dejaban este mundo hacia lo desconocido. Azrael subió al monte donde residía la presencia de Dios, el lugar donde la luz se encontraba con la oscuridad, donde lo eterno y lo finito se abrazaban,
La esencia de lo divino inundaba el aire, su gloria imposible de mirar directamente. Al acercarse al trono, Azrael sintió la misma reverencia que siempre había sentido, pero algo dentro de él ahora se agitaba. La muerte que siempre había sido su compañera ya no parecía un destino justo. Dios, con su voz profunda y que resonaba en todo el firmamento, rompió el silencio. Azrael, has cumplido tu deber. Tu rol es indispensable para el equilibrio del universo. ¿Por qué has venido a mí en este momento? Azrael, sin alzar la vista, habló con una claridad sombría. Señor, he sido tu instrumento, el ángel de la muerte. He observado la tierra, he presenciado el sufrimiento humano y la fugacidad de su vida, pero algo me atormenta. ¿Es este el diseño perfecto que has concebido? El hombre, creado a tu imagen y semejanza, pero plagado de imperfección, pecado y sufrimiento. El silencio cayó en el lugar, y las estrellas parecían vacilar en su brillo. Gabriel y Miguel, que observaban desde los márgenes del círculo celestial, intercambiaron miradas. No era común que Azrael, quien había sido la fuerza más inquebrantable de la muerte, se viera cuestionando el plan divino. Gabriel interviene. Gabriel, el ángel mensajero, dio un paso al frente, su presencia radiante como siempre. Aunque su rostro no mostraba duda, en sus ojos se podía ver la preocupación. Azrael, has sido elegido para una tarea que trasciende el entendimiento humano. La muerte no es un castigo, sino un pasaje. El hombre debe aprender, debe evolucionar. En sus vidas efímeras, el alma tiene la oportunidad de encontrar su redención. Cada vida, incluso en su imperfección, lleva consigo una chispa divina. Azrael miró al ángel mensajero, su voz ahora teñida de escepticismo. ¿Y qué de la maldad, Gabriel? ¿Qué de la guerra, del sufrimiento, de la corrupción que habita en cada uno de ellos? La humanidad es un reflejo de caos, no de luz. ¿No sería más justo erradicarla por completo? Gabriel guardó silencio por un momento, dejando que las palabras de Azrael flotaran en el aire. Su respuesta fue serena, pero firme. El hombre tiene el libre albedrío, Azrael. Dios les dio esa facultad, y con ella, el poder de elegir entre el bien y el mal. Sin esa libertad, ¿cómo podrían realmente conocer la gracia, el amor o el sacrificio? Sin el sufrimiento, ¿cómo podrían apreciar el valor de la vida? La muerte no es una respuesta, sino una transición. Y tú, como su guía, debes aprender a ver más allá de la fatalidad. Miguel se une a la conversación. Miguel, el líder de las huestes celestiales, quien siempre había permanecido en la sombra de la conversación, dio un paso al frente. Su figura era imponente, su mirada tan penetrante como el acero. Alzó su voz con autoridad, pero también con una sabiduría adquirida a lo largo de los siglos. Azrael, no podemos negar la imperfección del hombre, pero esa imperfección es parte de la creación misma. El universo entero está en constante cambio, evolución y lucha. El hombre es frágil, pero en su fragilidad encuentra su fuerza. La muerte, aunque inevitable, no es el fin. Es una parte del ciclo, un proceso divino que Dios ha orquestado con sabiduría más allá de nuestra comprensión. Azrael, incapaz de contenerse más, dio un paso hacia Miguel, la duda oscureciendo su rostro. ¿Y si ese ciclo es innecesario? Si la creación es un error. Vemos cómo la humanidad destruye todo lo que toca, cómo se corrompe por el poder, la avaricia, el odio. ¿Acaso no sería más justo cortarlo de raíz? La vida humana está plagada de sufrimiento, de pecado, de desesperación. ¿Realmente crees que todo esto tiene un propósito mayor? La respuesta divina. La voz de Dios resonó entonces con una paz infinita, como si las mismas estrellas se inclinaran para escucharle. Azrael, mi fiel siervo, comprendo tus dudas.
Pero has de entender que la imperfección del ser humano no es un defecto, sino una oportunidad. En su lucha, en su sufrimiento, ellos buscan la luz. El alma humana, con todos sus fallos, refleja la verdad de la existencia, que todo en el universo está en constante transformación. La muerte, aunque inevitable, es una puerta, no un final. A través de ella, las almas pasan a lo que está más allá, hacia el juicio, hacia el descanso eterno, hacia su verdadera esencia. No es el castigo lo que importa, sino la oportunidad de trascender. Azrael escuchaba atentamente, pero algo en su ser seguía perturbado. La creación, el hombre, la muerte, todo parecía un ciclo interminable de lucha. ¿Era realmente esta la verdad que debía aceptar? Pero, Señor, dijo Azrael, su voz ahora más baja, más tranquila, ¿por qué entonces la humanidad elige tan a menudo el camino del mal? ¿Por qué la corrupción, la violencia y el dolor parecen ser sus destinos inevitables? Dios guardó silencio por un momento. Luego su respuesta llegó como un susurro que recorría todo el universo. Porque cada alma tiene el libre albedrío, Azrael, y en su libertad eligen su camino. La vida no está definida por lo que hacen, sino por lo que eligen llegar a ser. Los humanos tienen dentro de sí la chispa de lo divino. Algunos la encuentran, otros no. Pero en todos ellos está el potencial para la redención. Tu tarea, Azrael, no es solo guiarlos al más allá, sino ayudarles a entender el propósito de su existencia. La muerte no es castigo, sino liberación, y cada alma, incluso la más perdida, tiene la oportunidad de encontrar su camino hacia la luz. Azrael permaneció en silencio. Las palabras de Dios resonaron dentro de él, y aunque comprendió la profundidad de su misión, algo dentro de él seguía roto. ¿Cómo podía reconciliarse con la imperfección humana y al mismo tiempo cumplir con su misión sin perder su propia esencia? Miguel se acercó, colocando una mano sobre su hombro con una calma infinita. Azrael, dijo Miguel con voz grave, comprenderás con el tiempo. No todo está destinado a ser entendido de inmediato. La muerte no es el final, sino el principio. Y tú, como su guardián, no solo cumples con la voluntad de Dios, sino que también ayudas a las almas a encontrar la paz que merecen. Gabriel también se acercó, sonriendo con ternura. Las dudas son naturales, Azrael, pero la voluntad divina es clara. La muerte no es tu condena, sino tu misión. Y al final, es el paso hacia algo mucho mayor que la vida misma. Azrael, aunque aún cargando con las sombras de sus pensamientos, sintió una ligera paz al escuchar sus palabras. Sabía que la duda seguiría siendo su compañera, pero también comprendió que su rol en el ciclo cósmico era mucho más grande de lo que él había imaginado. Con una última mirada hacia el trono de Dios, Azrael se retiró, su presencia ahora más sólida, más serena. La luz celestial se desvaneció poco a poco, dejando atrás la eterna quietud del reino de la muerte. Azrael, el ángel de la muerte, era una figura oculta en las páginas de las escrituras sagradas, pero su presencia era una constante, un susurro en el viento, un eco lejano de la voluntad divina. Aunque su nombre no se menciona explícitamente en la Biblia, su papel en la guía de las almas hacia el más allá es una función que trasciende las épocas y que se manifiesta de manera simbólica en diversos momentos clave. En este capítulo, Azrael será testigo de algunas de las intervenciones más significativas de la muerte en las Escrituras, donde su presencia y misión se hacen claras, aunque veladas. La muerte de los primogénitos en Egipto. La primera vez que la muerte de Azrael se hace tangible para la humanidad, se encuentra en la historia de la plaga de los primogénitos de Egipto, un evento aterrador y crucial en la historia del pueblo de Israel. Durante la última de las 10 plagas, cuando Dios ordenó la muerte de todos los primogénitos egipcios,
Azrael estaba al servicio de la voluntad divina, actuando como el ejecutor de la sentencia. La noche estaba quieta y tensa, y las casas egipcias, lejos de la protección de la sangre del Cordero, no sabían lo que se les venía. La sombra de la muerte se deslizaba por las calles de Egipto como un espectro invisible. Azrael, bajo el mandato de Dios, extendió su mano, y las almas de los primogénitos salieron de sus cuerpos, abandonándolos en silencio, sin lucha, como si supieran que su tiempo había llegado. En esa noche, Azrael no necesitó la fuerza para arrastrar almas rebeldes o aferrarse a aquellos que intentaban escapar. La sentencia era irrevocable, y el eco de la muerte era tan penetrante como el llanto que se levantó desde el corazón de Egipto. El ángel que destruye a los asirios. En otro momento crucial de la Biblia, el rey Ezequías de Judá, enfrentado por el poderoso ejército asirio de Sennacherib, se encontró al borde de la destrucción. La situación parecía desesperada, y el rey oró a Dios pidiendo intervención. Esa misma noche, Azrael apareció bajo el mandato de Dios, y con él, la muerte se desató en las filas del ejército enemigo. El relato es claro. Y aconteció que aquella noche salió el ángel de Jehová, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Isaías 37:36. Azrael, al igual que un viento frío que barre la tierra, pasó por el campamento asirio y no dejó sobrevivientes. Las almas de los soldados fueron reclamadas sin esfuerzo, como si el propio aire los hubiera arrastrado hacia el juicio eterno. No hubo batalla, no hubo resistencia, solo la fría ejecución de la voluntad divina. Azrael no intervino en los detalles de la guerra, ni en las razones humanas de la victoria o derrota. Su misión era simplemente cumplir con lo que le había sido ordenado: traer la muerte a aquellos a quienes Dios había decidido quitar la vida. El ángel no distinguió entre hombre de guerra o siervo. Todos cayeron igual: la muerte de David y el censo. En el libro de 2 Samuel, un relato destaca la influencia de Azrael en la muerte de miles de israelitas, aunque, como siempre, su figura permanece oculta tras la acción de Dios. Cuando el rey David, impulsado por el orgullo, ordenó hacer un censo del pueblo de Israel, Dios consideró este acto un pecado grave y envió una plaga como castigo. La plaga, que desató la muerte de miles, fue obra de un ángel, quien extendió su mano de destrucción a través de todo el país. Y el ángel del Señor extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Pero Jehová se arrepintió de este mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: «Basta ahora, detén tu mano». 2 Samuel 24:16. Azrael, actuando como ejecutor de la voluntad divina, hizo su trabajo sin compasión ni cuestionamientos. Las almas de aquellos caídos durante la plaga fueron llevadas hacia el más allá, y la vida que una vez fue vibrante en Israel se apagó, como una vela soplada por el viento. Sin embargo, antes de que la destrucción fuera total, Dios, en su misericordia, detuvo la acción de Azrael, mostrando que la muerte solo actúa bajo su mandato. El profeta Elías y la muerte en el monte de Dios. Aunque no se menciona explícitamente a Azrael en la historia del profeta Elías, su sombra es inconfundible en el relato. Elías, perseguido por la reina Jezabel, huyó hacia el monte Horeb, donde se refugió bajo un árbol, deseando la muerte. En un momento de desesperación, Elías pidió que su vida terminara. «Basta ya, Señor, quítame la vida». La historia continúa con la aparición de un ángel, quien le da de comer y le instruye para que se levante y siga su camino. Este ángel, que en realidad es un mensajero del Señor, podría ser interpretado como la figura de Azrael, dado que la muerte nunca se aparta del plan divino. Aunque en este caso,
Elías no muere en el sentido físico. El papel del ángel como ejecutor de la muerte es intrínseco, guiando al profeta hacia su destino eterno, aunque en su caso el final fuera aplazado. Azrael, en su faceta de ángel de la muerte, también sabe cuándo la muerte no es la respuesta, como lo demuestra este relato. La muerte es tan parte del ciclo de la vida que a veces debe ceder ante la misericordia de Dios, dejando que el alma siga su camino. El acto de quitar la vida no siempre es literal. A veces es un recordatorio de que todo en la vida, incluso el sufrimiento, tiene un propósito dentro del plan divino. El final del profeta Moisés. La muerte de Moisés, relatada en Deuteronomio 34, también nos da una mirada al trabajo de Azrael en las Escrituras. El final del gran líder de Israel fue llevado a cabo por un acto directo de Dios. Y murió Moisés allí, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Deuteronomio 34:5. En este caso, Azrael, aunque no mencionado, es el agente de la muerte que cumple con la voluntad divina, llevándose el alma de Moisés sin que su cuerpo fuera encontrado. Esto no fue solo una muerte, sino un acto sagrado, un cierre de ciclo para un líder que había guiado al pueblo elegido durante años. Azrael no siempre es la figura visible de la muerte, pero en todos estos eventos su presencia es esencial. Él es el ejecutor de la voluntad de Dios, el ángel que separa las almas de los cuerpos sin importar las circunstancias. No hay distinción entre la muerte del justo o del malvado. La voluntad divina se cumple y Azrael, como su mensajero, es la sombra que siempre se extiende para llevar a cada alma hacia su destino eterno. Con el paso de los siglos, la figura de Azrael se volvió cada vez más distante. El ángel que había cuestionado la humanidad, la muerte y su propósito en el vasto tejido del universo, ahora se había convertido en una presencia fría, una sombra que se deslizaba entre la vida y la muerte sin dudar ni flaquear. Su primer momento de incertidumbre, su último atisbo de duda, parecía ahora como una vida anterior, una que ya no le pertenecía. Azrael había dejado atrás su compasión. No recordaba más la sensación de desconcierto, ni las preguntas que una vez llenaron su mente con tinieblas. Había aprendido, finalmente, lo que significaba ser el ángel de la muerte. No había espacio para emociones, para empatía o compasión. Su misión era simple, su rol claro: guiar las almas, sin distinción, sin misericordia, sin interrupción. No importaba lo que pasaba en el mundo humano. La muerte era un ciclo que él debía cumplir. Nada más. Las estaciones pasaban, las civilizaciones nacían y caían, pero Azrael no cambiaba. No había necesidad de hacerlo. No era humano, ni divino en el sentido de los ángeles que alguna vez habían caminado junto a Dios. Él era una entidad funcional, creada para cumplir un propósito eterno. Al principio, los ecos de las almas que se le escapaban o las que sufrían de manera innecesaria lo habían tocado, habían dejado una huella en su ser. Pero con el tiempo, esas huellas se desvanecieron, como las huellas que deja el viento en la arena. Azrael observaba a los humanos sin sentir. Vio el amor, la guerra, la justicia, la injusticia. Vio a los reyes morir, a los campesinos nacer, a los niños sufrir, a los sabios y a los necios partir. No sentía rabia por aquellos que se perdían en la oscuridad, ni tristeza por los que buscaban la redención demasiado tarde. Cada vida, cada alma, era simplemente una pieza más en el gran engranaje de la existencia. Y su tarea, su único cometido, era guiar cada una de esas piezas al descanso final. En los confines de un continente lejano, un ejército marchaba hacia la guerra. Azrael los observaba desde la distancia, sin sorpresa, sin emoción. Era una guerra como tantas otras: sangre, odio, violencia. El olor a muerte se mezclaba con el humo de los campos en llamas.
Azrael sabía que cada hombre que caía en la batalla, cada soldado que yacía en el suelo, iba a ser reclamado por él, pero no hubo prisa. No había urgencia. La muerte no corría. Un joven capitán, lleno de promesas y ambiciones, estaba destinado a morir en ese campo de batalla. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero también por la determinación. Mientras los demás soldados luchaban desesperadamente por sus vidas, el capitán encontró su destino en las manos de un enemigo desconocido. Su espada, que alguna vez brilló con orgullo, cayó al suelo mientras su cuerpo se desplomaba en la arena ensangrentada. El alma del capitán se levantó lentamente de su cuerpo, como una sombra atrapada entre el tiempo. Azrael estaba allí, como siempre, con una presencia que no podía ser ignorada. Sin una palabra, sin un gesto de consuelo, la sombra del capitán fue absorbida por la oscuridad. La guerra continuó, pero Azrael ya no estaba allí. La muerte que él había llevado a cabo no era ni un final ni un alivio. Solo era una parte del ciclo. En otro rincón del mundo, en un monasterio olvidado, un anciano monje yacía en su lecho de muerte. Su vida había sido de plegarias y sacrificios, pero ahora, cuando su alma estaba lista para abandonar su cuerpo, Azrael apareció una vez más. El monje, con una paz inquebrantable en su rostro, cerró los ojos y aceptó su destino sin temor. Azrael miró al anciano sin inmutarse. Era una muerte tranquila, una de las pocas que él había presenciado. La vida del monje había sido un faro de luz en medio de la oscuridad humana, pero eso no alteró el curso de la muerte. El monje, como todos los demás, era solo una alma más en el vasto océano del más allá. La muerte que Azrael ofreció no era una recompensa ni un castigo. Era solo el inevitable final de un viaje. El alma del monje, como tantas otras, fue guiada hacia la oscuridad, hacia el descanso eterno. Pero en el fondo de Azrael ya no quedaba espacio para la reflexión. La compasión, la tristeza o el orgullo no tenían cabida. Los hombres vivían y morían, y él simplemente hacía lo que se le había ordenado. Los siglos pasaban y Azrael nunca vacilaba. Había sido testigo de miles de muertes, millones de vidas que se desvanecían bajo su toque. Lo que alguna vez fue una misión llena de preguntas, ahora era solo un deber, una rutina interminable. El cansancio no lo afectaba. La eternidad no ofrecía descanso. Un día, Azrael se encontró observando una pequeña ciudad en las afueras de un continente lejano. En la plaza principal, un hombre que había vivido con desdén hacia su prójimo estaba al borde de la muerte. Su alma, ya desgarrada por los años de corrupción, parecía vacía. Pero aún así, la muerte era inevitable. Azrael extendió su mano y la vida del hombre se desvaneció. La multitud a su alrededor no se dio cuenta de la magnitud del momento. Solo unos pocos observaban al cielo, sintiendo la presencia de algo invisible, algo que los tocaba sin ser visto. Para Azrael, sin embargo, no había diferencia entre el hombre corrupto y el monje santo. Todos caían en el mismo vacío, sin distinción. La vida humana, tan breve y fugaz, era solo un paso entre dos eternidades. Y él, el ángel imparcial, no debía hacer más que cumplir con su propósito. Azrael observó el paso de los siglos con una indiferencia imperturbable. La humanidad, aunque dividida, continuaba su camino. Nuevas guerras surgían, nuevas civilizaciones se levantaban y otras caían. Y mientras el mundo seguía su curso, él seguía el suyo. El constante andar entre la vida y la muerte. Cada alma que tomaba, cada vida que terminaba, era un acto vacío en su mente, aunque eterno en su naturaleza. La misericordia, el amor, el sufrimiento, todos esos conceptos humanos se desvanecían lentamente, como si no hubieran existido jamás en su conciencia.
Ya no quedaba duda en él. La misión que se le había encomendado, por ardua o dolorosa que fuera, era lo único que existía. Las preguntas que una vez tuvo, las dudas que lo habían acechado, ya no tenían cabida. Azrael era el ángel imparcial. La muerte no era ni buena ni mala, era simplemente necesaria. Y él, en su fría perfección, era la respuesta. Con el paso del tiempo, Azrael se convirtió en un espectro sin remordimientos ni deseos. Cumplía su propósito con la eficiencia de una máquina, sin el mínimo resquicio de emoción. Él no era el principio ni el fin, era solo el paso inevitable, el corte que dividía lo que era de lo que ya no sería. La muerte, esa fuerza incontrolable e impredecible, es una presencia que siempre acecha a nuestras espaldas. Está ahí, a nuestro lado, aunque muchas veces intentemos ignorarla o evadirla. La muerte no pide permiso, no advierte ni nos da una fecha específica en la que llegará. La vida, en su fragilidad, se ve marcada por la certeza de que un día, en algún momento, nos tocará partir de este mundo. Es una verdad que no podemos modificar, y aunque nos cause miedo o incertidumbre, debemos aprender a convivir con ella. Al reflexionar sobre la muerte, nos damos cuenta de que no se trata solo de su llegada, sino de cómo vivimos antes de que se presente. La muerte, aunque incontrolable y final, tiene la capacidad de enseñarnos a vivir con más intensidad. Y lo hace de una forma que no entendemos del todo hasta que nos enfrentamos a ella, ya sea directamente o a través de la pérdida de un ser querido. El carácter incontrolable de la muerte. La muerte es esa fuerza que escapa a nuestro control. Podemos luchar contra ella, intentar alargar nuestra existencia, tomar medidas para evitarla, pero su llegada es inevitable. Nos puede sorprender a cualquier edad, sin previo aviso, sin importar los planes que tengamos o las promesas que aún no hemos cumplido. Y sin embargo, la muerte nos desafía a vivir en el presente, a aprovechar la oportunidad que tenemos para ser verdaderamente vivos. Esta incertidumbre sobre la fecha de nuestra partida es lo que hace que la vida sea tan preciosa. A menudo damos por sentados los momentos que tenemos, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero la verdad es que no sabemos si mañana estaremos aquí. La muerte no respeta nuestra agenda, no pide nuestra opinión, ni espera a que terminemos de hacer todo lo que habíamos planeado. Llegará cuando menos lo esperemos. Y, por lo tanto, el presente se convierte en lo único que realmente poseemos, lo único que realmente podemos controlar. El tiempo como regalo efímero. Si algo es cierto, es que el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar. El tiempo perdido nunca regresa. La muerte nos recuerda que no hay tiempo que desperdiciar. La vida pasa rápido, más rápido de lo que solemos darnos cuenta. Las oportunidades se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Las palabras no dichas, los abrazos no dados, las reconciliaciones pospuestas, todas esas cosas quedan pendientes cuando nos olvidamos de la fragilidad de la vida. Es fácil quedar atrapados en la rutina del día a día, en las preocupaciones que parecen ser tan urgentes, en los conflictos que parecen ocupar toda nuestra atención. Pero, cuando miramos más allá de la superficialidad de las preocupaciones cotidianas, debemos preguntarnos, ¿realmente estoy viviendo de acuerdo con lo que más importa? La muerte nos enseña, a través de su presencia silenciosa y constante, que lo más importante no son las cosas materiales ni el dinero acumulado. Lo que realmente define nuestra vida son las relaciones que cultivamos, el amor que compartimos y la paz que dejamos en quienes nos rodean. Amar y respetar. Hoy, porque mañana no sabemos. Es una triste verdad, pero la muerte tiene una manera de poner las cosas en perspectiva. Nos recuerda que el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos no es infinito. Muchas veces postergamos la muestra de nuestro cariño, las palabras de gratitud,
la disculpa que debería haberse dicho hace mucho tiempo. Pensamos que siempre habrá un mañana, que siempre tendremos tiempo para corregir nuestros errores o para hacer más por aquellos que amamos. Pero la muerte no entiende de mañanas. Nos llega en su momento, con o sin nuestra preparación. Entonces, ¿qué debemos hacer con el tiempo que nos queda? Debemos aprovechar cada día, cada hora, cada minuto para ser mejores personas, para dar amor y recibirlo, para expresar lo que sentimos, para perdonar y pedir perdón. Porque no hay nada más doloroso que llegar al final de nuestros días con el arrepentimiento de no haber dicho lo que teníamos que decir, de no haber abrazado a quienes amábamos con la intensidad que merecían, de no haber vivido plenamente. El amor, ese amor profundo y sincero que compartimos con los demás, es lo que realmente marca la diferencia. La vida es corta y el amor es la verdadera medida de la eternidad. A veces, solo entendemos esto cuando ya es demasiado tarde, cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, o incluso cuando comenzamos a ser conscientes de que nuestra propia vida se está acercando a su fin. La vida no se trata de acumular cosas, sino de acumular momentos de amor, momentos de conexión genuina con los demás. Son esos momentos los que perduran cuando ya no estamos aquí. Vivir con intención y propósito. Vivir con la conciencia de que no sabemos cuándo llegaremos al final de nuestro viaje nos debe llevar a una vida de intención y propósito. ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo con lo que más importa? ¿Estamos siendo conscientes de cada oportunidad que se nos presenta para ser amables, generosos, pacientes y agradecidos? Cada día es una oportunidad para mejorar, para acercarnos a quienes amamos, para construir recuerdos que perduren más allá de nuestra muerte. En lugar de enfocarnos solo en lo que no hemos hecho o lo que nos falta por conseguir, deberíamos poner nuestra atención en lo que realmente cuenta: las relaciones humanas, el amor, la conexión auténtica, el respeto mutuo. Vivimos a menudo en un estado de urgencia, como si el tiempo fuera infinito, cuando en realidad estamos corriendo contra el reloj. La muerte nos recuerda que el tiempo es precioso y que debemos aprovechar cada día como si fuera el último. Vivir plenamente no significa solo buscar la felicidad momentánea o las experiencias de placer, sino saber que al final, lo que realmente nos dará paz será saber que hemos amado profundamente, que hemos sido fieles a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, que hemos hecho el bien en el mundo. El regalo de la hora. Es posible que nunca sepamos el momento exacto en que nuestra hora llegará. Y esa es precisamente la lección que la muerte nos trae. El presente es el único tiempo que realmente tenemos. Hoy es un regalo, y cómo lo usemos es nuestra responsabilidad. No vivas esperando el momento perfecto para hacer lo que amas, para decir lo que sientes, para corregir lo que está mal. El momento perfecto puede que nunca llegue. Lo único que realmente tienes es el ahora, el aquí y el ahora. Aprovecha el día de hoy para estar presente con quienes amas, para perdonar lo que te duele, para agradecer lo que te han dado y para vivir de una manera que te haga sentir orgulloso de ti mismo cuando llegue el fin. Conclusión. Vivir con la muerte en el corazón. La muerte es inevitable, pero lo que importa no es cuándo llegará, sino cómo vivimos mientras tanto. Aprovechemos el tiempo que tenemos, no para acumular riquezas o éxitos materiales, sino para construir relaciones profundas, para amarnos unos a otros, para dejar una huella de bondad y paz en el mundo. Que no llegue el día en que miremos atrás y lamentemos el tiempo perdido. La muerte es parte del ciclo, pero el amor, el respeto y las conexiones humanas son las que verdaderamente hacen que nuestra vida tenga sentido. No sabemos si mañana nos tocará partir, así que vivamos hoy con gratitud, con compasión, con valentía. Aprovecha cada día como una oportunidad para amar más, para vivir más plenamente, para ser más generoso con tu tiempo y tu corazón.
Al final, lo que nos deja la muerte no es el fin de nuestra historia, sino el testimonio de cómo vivimos nuestra vida mientras estábamos aquí. Que nuestra partida deje un eco de amor y de paz que perdure mucho después de que hayamos desaparecido. Gracias por acompañarnos, dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.